Qué agrado poder presentar acá y mirar tantas caras conocidas, tantos colegas con los que estoy trabajando hoy día. Y tengo la difícil misión de tratar de mostrarles que la radioterapia es una buena alternativa en este grupo de pacientes. Y es una buena alternativa no solamente porque la radioterapia es efectiva en este grupo de pacientes, sino que además tenemos un difícil acceso de estos pacientes a los tratamientos que sí son efectivos, con los que presentó recién el profesor Gandara, pero que son de difícil acceso para una población que no necesariamente tiene un acceso económico a este tipo de tratamiento. No tengo ningún conflicto de interés que declarar. El cáncer de pulmón ciertamente es un problema de salud pública a nivel mundial y en Chile el tabaquismo sigue siendo un problema importante, y podemos ver que en los países desarrollados y también muchos de los subdesarrollados, China fundamentalmente como país desarrollado, sigue manteniendo el cáncer de pulmón como la primera causa de muerte por cáncer, tanto en hombres como mujeres. Como muy bien presentó el profesor Rami Porta, tenemos una nueva clasificación que ya está parcialmente en uso, y esto básicamente ha hecho que muchos de los pacientes que antiguamente considerábamos como incurables se hayan movido hacia las fases curables o potencialmente curables y viceversa. Y esto inevitablemente va a generar el fenómeno que consistentemente vemos cada vez que se hace esta nueva clasificación, que es el fenómeno de Will Rogers, ¿cierto? Que básicamente muchos pacientes cambian el pronóstico de algunos grupos y viceversa cuando estos pacientes migran hacia etapas más precoces. Los objetivos de mi presentación son básicamente tratar de definir el rol de la radioquimioterapia como tratamiento definitivo en el cáncer de pulmón localmente avanzado, y tangencialmente le hablaré algo de oligometástasis. Sin embargo, el Dr. Braid centrará parte de su charla en ella. Dejé totalmente de lado lo que es la radioterapia paliativa en esta presentación, porque en sí considero que requiere una charla completa solamente para abocarnos a este grupo. Entonces, como primer objetivo, me centraré en este grupo de pacientes que tradicionalmente han sido considerados irresecables o no buenos candidatos quirúrgicos. Sin embargo, con la migración ahora de este TNM puede que algunos de estos pacientes puedan ser considerados a inducción y potencialmente después evaluados por el cirujano. El desarrollo terapéutico en este grupo de pacientes considerados irresecables, localmente avanzados, sin enfermedad a distancia, ha sido lento. Y aquí podemos ver que inicialmente, y estos fueron datos que se iniciaron en los años 50, estos pacientes eran tratados exclusivamente con radiación, con otros mecanismos para tratar de evidenciar si tenían enfermedad a distancia. Y podemos ver que a grandes rasgos la supervivencia global a 5 años era de alrededor de un 10 a un 15%. Luego, con el desarrollo de grupos colaborativos y muchos estudios randomizados, se demostró que la radioquimioterapia secuencial generaba un beneficio en supervivencia que era demostrable a 5 años de alrededor de un 5%. Luego se demostró un beneficio de hacerlo en forma concomitante, y ahora veremos en la siguiente diapositiva de que el uso de inmunoterapia de mantención puede mejorar aún más el resultado de estos pacientes. Bueno, vamos por la primera parte. ¿Cómo se definió la radioterapia como tratamiento estándar en este grupo de pacientes? Bueno, esto fue en el año 86, y viendo acá a toda la gente que está en el auditorio, puedo pensar de que muchos de ustedes ni siquiera habían nacido. Esto fue hace más de 30 años. Y eso significa que un tratamiento que se demostró hace 30 años todavía no ha logrado ser cambiado. Y en este estudio randomizado del doctor Carlos Pérez, el doctor Carlos Pérez es mucho más conocido por su expertise en el área ginecológica, pero este fue uno de los primeros estudios randomizados que él lideró. Básicamente, él demostró que 60 Gray era no superior a 40 o 50 Gray en normofraccionamiento. Sin embargo, había un beneficio en control local. Y desde ese entonces, y repito, desde el año 86, esa pasó a ser la dosis estándar de tratamiento para pacientes con cáncer de pulmón localmente avanzado. Luego, un conjunto de estudios, fundamentalmente liderados por grupos franceses, demostraron que el hacer tratamientos acelerados, que pueden ser 2 veces al día o incluso acortar el tiempo total de tratamiento, generaba también un beneficio marginal en supervivencia global a 5 años de alrededor de un 2 a un 3%. Pero no fue hasta que apareció el tratamiento sistémico, la quimioterapia citotóxica, en donde ya se vieron resultados algo mejores, y podemos ver de que de un 15% de supervivencia global a 5 años saltamos alrededor de un 20% cuando agregábamos secuencialmente el uso de quimioterapia. El siguiente avance fue hacerlo en forma combinada, y aquí hay múltiples estudios randomizados que finalmente se agregaron en un metaanálisis liderado por Jean-Pierre Piñón, y donde se demostró que el uso concomitante de la quimioterapia con la radiación generaba un beneficio en supervivencia de alrededor de un 5% a 5 años al ser comparado con el tratamiento secuencial.
Y al día de hoy tampoco ha habido mucho avance con respecto a cuál es el esquema ideal para poder generar el mayor beneficio al usar quimioterapia con radioterapia en forma concomitante. El esquema más usado en Estados Unidos sigue siendo carbopaclitaxel y en Europa y en el resto del mundo el cisplatino topocio. Sin embargo, el cisplatino con la vinca también parece ser una alternativa razonable. Y hay algunos datos, hay algo de evidencia. Este es un estudio fase 2 oriental publicado el año 2012 que demostró que el utilizar cisplatino topocio en vez de carbopaclitaxel generaba un beneficio en supervivencia global en este grupo de pacientes. Sin embargo, habitualmente, y lo que yo converso con mis colegas los médicos oncólogos, ¿cierto?, es que la selección del esquema ideal se basa más en el perfil del paciente que en este perfil potencialmente de beneficio del cisplatino topocio. Entonces, cuando hay pacientes que tienen mucho riesgo de hacer neutropenia, habitualmente se van por el carbopacli, y cuando el riesgo es mayor de hacer neumonitis, esta elección es inversa. Esto se ha estudiado muy bien y este es un metaanálisis para poder predecir cuál es el riesgo de hacer neumonitis al utilizar radioquimioterapia concomitante en forma definitiva en cáncer de pulmón localmente avanzado, y está liderado acá por el doctor David Palma. Y lo que podemos ver de que el uso de carbopaclitaxel aumenta casi 3 veces el riesgo de neumonitis en este grupo de pacientes. Pero al mismo tiempo empezamos a evaluar parámetros dosimétricos, parámetros que nosotros podemos evaluar en los planes de tratamiento. Y es por eso, y así es como habitualmente yo me siento, ¿cierto?, en un comité oncológico donde cuando hay neumonitis habitualmente se le culpa al radioterapeuta, donde tengo que explicarles por qué esto ocurre así. Entonces, mucha de la información que ya les mostré viene de pacientes tratados así. Y esto fue un tratamiento pionero en Stanford, donde los pacientes inicialmente se empezaron a dar con aceleradores lineales, y como podemos ver, el grado de fijación del paciente es mínimo. Este paciente se trató solamente con un campo directo, y a pesar de que esto se desarrolló un poco en los años 50 y ya hay cierto grado de inmovilización del paciente, sin embargo pueden ver de que el operador todavía no tenía ningún grado de protección de esto. Y también pueden ver de dónde sacaron la idea para hacer StarTech, ¿cierto?, porque los modelos son bien parecidos a las naves que aparecen en ese tipo de serie. No fue hasta los años 70 donde realmente los aceleradores lineales se desarrollaron. Y hubo un desarrollo tecnológico importante, no solamente en la capacidad de entregar una dosis de radiación más rápidamente, sino también poder verificar mejor la forma como estoy tratando. Un desarrollo significativo con respecto a la subespecialización de nuestra especialidad en distintas áreas, y donde al día de hoy sabemos de que ningún radiooncólogo puede tratar toda la economía humana. Y aquí podemos ver de que los distintos proveedores de aceleradores han desarrollado distintas soluciones. Y esto es un poco parecido a lo que mostró el doctor Braid en la mañana. Esto es radiobiología pura y esto es lo que uno les muestra, ¿cierto?, a los residentes en el primer año. Esto es una probabilidad de un efecto, y ese efecto puede ser toxicidad o puede ser control local, y esto está de alguna u otra manera relacionado con la dosis. Y aquí pueden ver de que entre el control tumoral y la probabilidad de generar daño hay una ventana terapéutica. Esa ventana terapéutica puede ensancharse, y puede ensancharse con el uso de mejor tecnología y obviamente con mejor conocimiento de las vías de diseminación de los distintos tumores. Y es así como llegamos a este punto, que es básicamente mostrarles cómo se hacían las cosas hace 30 o 40 años atrás y cómo tratamos de hacerlas ahora. Este era un campo más o menos típico de los años 60 o 50, donde pueden ver de que ciertamente el tumor está recibiendo la dosis de radiación que está graficada con esta línea roja. Sin embargo, también lo recibe un volumen significativo del pulmón, y no solamente del pulmón ipsilateral, sino que parte del pulmón contralateral y prácticamente todo el esófago y todo el canal medular. El desarrollo tecnológico, las mejores herramientas clínicas han permitido de que podamos acotar los volúmenes de radiación, y al día de hoy yo podría decirles de que estamos llegando a un punto similar a este. Ahora, este es un punto complejo porque ciertamente hay pacientes que pueden fallar justo ahí en la línea del tratamiento, por lo tanto hay un margen de seguridad que uno siempre tiene que utilizar. Toda esta explicación es básicamente para demostrarles de que todos los datos de radioterapia en este setting de pacientes antes de este estudio no son válidos al día de hoy. Y es así como nace el ARTIOG 0617. Y yo me acuerdo perfecto cuando este estudio randomizado se presentó por primera vez, y se presentó en la plenaria de ASTRO el año 2011. Yo ahí era ciertamente un becado,
y iba con el gran doctor Ramón Baeza, uno de los padres de la radioterapia en Chile. Y en ese entonces él trataba a estos pacientes con 70 Gray. Y ahora van a ver por qué, pero después de esta sesión yo veía casi como corrían sus lágrimas después de ver el resultado de este estudio. Este es un estudio de 2x2 que básicamente randomiza a 2 niveles de dosis, 60 Gray, que era considerado el estándar desde el estudio de Carlos Pérez, versus un estudio de escalación de dosis hasta 74 Gray. Además tenía una rama secundaria de randomización que era en base a agregar al esquema de quimioterapia concomitante cetuximab en forma concomitante y como mantención también. Pero esa rama fue cerrada precozmente y nos centraremos básicamente en ver la primera randomización que les comenté, que es comparar radioquimioterapia 60 Gray versus 74 Gray. Y lo que pueden ver de las curvas, y me encantaría decirles que esta es la curva de los 74 Gray, pero es al revés. El recibir 74 Gray en este estudio randomizado fue deleterio, o sea, más pacientes se murieron al corto plazo. Y luego, cuando uno analiza los patrones de falla, uno se da cuenta de que no hay diferencias en la sobrevida libre de progresión, como tampoco hay diferencias en el control local. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se explica eso? Hay una mayor supervivencia media con la dosis baja, de alrededor de 8 meses de diferencia, es significativo estadística y clínicamente, y hay una diferencia en la supervivencia al año y los 2 años que es de alrededor de un 20%. Esto ya fue actualizado y esto fue actualizado nuevamente en ASTRO y ya estos pacientes, todos los pacientes tienen una mediana de seguimiento de 2 años y los pacientes vivos de 5.6 años, y lo que podemos ver es de que se mantuvieron los resultados que les acabo de comentar. La rama que fue a la dosis baja tiene una mediana de supervivencia global de alrededor de 29 meses y la rama que fue a la dosis más alta de 20.3 meses. Nuevamente es significativo y este es un dato interesante después para compararlo con los tratamientos sistémicos, es que la probabilidad de vivir a 5 años en este grupo de pacientes con este tratamiento fue de un 32%. Y si se recuerdan de lo que les conté anteriormente, es que la probabilidad de vivir en este setting de pacientes solamente con radioterapia era un 10%. Por lo tanto, el desarrollo de mejores imágenes y ciertamente el desarrollo de mejor radioterapia ha hecho que aumente en alrededor de un 20% en forma absoluta el beneficio en supervivencia global a 5 años. Luego, cuando se analizó en el multivariado qué factores incidían en la supervivencia global, podemos ver de que se mantuvo la dosis, que era el factor primario de randomización, y aquí empiezan a aparecer datos muy, muy interesantes. Primer dato interesante, los centros que randomizaron pocos pacientes les va peor. O sea, entre mayor volumen de pacientes uno trate al año, mayor probabilidad va a tener ese paciente de estar vivo a 5 años. Luego, el grado de esofagitis, el tamaño del tumor y la dosis cardíaca, estos dos como variables continuas, mantuvieron significancia estadística, y esto relacionado no con control local, con supervivencia global. Luego se hizo un análisis que no fue randomizado, que básicamente este estudio tenía algún grado de control de calidad, sin embargo lo que se randomizaba era la dosis y no la técnica de radiación. Bueno, alrededor de un tercio de los pacientes recibieron intensidad modulada, que para los que no hacen radioterapia es un tipo de radioterapia un poco más sofisticada, versus la radioterapia más común, que sería la radioterapia conformal 3D. Y lo que podemos ver, a pesar de que no es un análisis randomizado del mismo estudio randomizado que les acabo de contar, sí nos muestra de que no hay ninguna diferencia en ningún outcome oncológico como supervivencia global, supervivencia libre de progresión, control local ni falla a distancia. Sin embargo, lo que sí se puede decir es que aparentemente el utilizar IMRT disminuye a casi un tercio la probabilidad de desarrollar una neumonitis severa en este grupo de pacientes. Y quiero que se centren acá, que son los eventos cardiovasculares sintomáticos. Algo se podría vislumbrar de que se disminuía aparentemente hacia la mitad el riesgo de tener un evento cardiovascular sintomático. Sin embargo, esto no fue significativo en este estudio. Y es acá donde actualmente se está centrando la mayoría del análisis en este tipo de pacientes, donde al día de hoy la dosis cardíaca en este grupo de pacientes se está tomando como un tema bastante serio. Partiendo un poco con el análisis de la dosis cardíaca, bueno, este fue un análisis muy interesante, se publicó en el JCO en el año 2017, y para los que hagan radioterapia, cuando aparece un artículo de radioterapia en el JCO hay que leérselo.
porque no son muchos. Básicamente tomó 6 estudios randomizados de escalamiento de dosis y evaluó distintos factores dosimétricos que podían predecir eventos cardiovasculares sintomáticos. Y eso es lo que se puede ver en estas curvas. Esto es probabilidad de un evento cardiovascular sintomático, esto es tiempo, y esto está relacionado con distintos cortes de dosis media. Y lo que pueden ver es que si un paciente recibe una dosis media de 20 Gray, y eso no es infrecuente con las técnicas actuales, la probabilidad de tener un evento cardiovascular sintomático a 5 años era de un 50%. Por lo tanto, al día de hoy, uno de los objetivos primarios de nuestra planificación en este grupo de pacientes es la dosis cardíaca media. Gracias a eso ya se han definido un conjunto de parámetros o valores que uno puede utilizar en una función de costos, que es como se planifica este tipo de pacientes, para tratar de predecir la posibilidad de tener un evento cardiovascular sintomático. Y esto ya de alguna otra manera se validó externamente con el grupo del SPATU, que fue a radioquimio definitiva, con estos mismos datos que podemos ver del RTOG 0617. Un poquito para ir terminando esta parte, porque me queda poco para poder presentarle oligometástasis. Y esto es lo último. La radioquimioterapia definitiva, hasta 60 Gray, demostró que 1 de cada 3 pacientes puede estar vivo 5 años con una dosis de 60 Gray. El agregar inmunoterapia, y este es un estudio del New England, donde básicamente se randomizaron alrededor de 700 pacientes con características bien típicas a las poblaciones que habitualmente reciben radioterapia. Todos los pacientes recibieron radioquimioterapia. Un buen punto para después evaluar a qué paciente le podemos dar mantención con durvalumab. Podemos ver de que un grupo significativo de pacientes tenía una etapa 3A, la mitad. Y habitualmente, como son los estudios randomizados, todos los pacientes estaban en buenas condiciones. Lo que les quiero mostrar acá es que la gran mayoría de los pacientes también fue a radioquimioterapia de entrada, sin inducción de quimioterapia, y que las respuestas habitualmente eran de parcial hacia enfermedad estable, muy pocas respuestas completas con la radioquimioterapia definitiva. Y esto es significativo, y podemos ver de que la inmunoterapia genera un beneficio en sobrevida libre de progresión, que era el outcome primario de este estudio, de alrededor de 12 meses a los 18 meses de seguimiento. Y esto es claramente significativo. Y luego en el forest plot, para ver qué subgrupos se podían beneficiar mayormente, podemos ver de que, tal como lo mostró el profesor Gandara, hacia la izquierda todos los pacientes se benefician con inmunoterapia de mantención, al ser comparado esto con el placebo. Así que para ir resumiendo un poquito esto, la radioterapia es un tratamiento efectivo en este grupo de pacientes y es particularmente efectivo en nuestro país, donde el acceso a un tratamiento quirúrgico no es sencillo. Y esto es un poco tarea también de la Sociedad Chilena de Cirujanos, de formar más cirujanos de tórax para que más pacientes tengan acceso también a tratamientos quirúrgicos. Pero en el setting hospitalario público eso es tarde, pobre y nunca. Así que con un seguimiento de 5 años podemos decir que con 60 Gray la probabilidad de estar vivo a 5 años es de un 32%. Hay factores que al día de hoy nos permiten predecir durante la planificación qué pacientes se van a beneficiar de qué técnica y cuáles no. Y probablemente y al corto plazo ya la inmunoterapia de mantención sea un estándar en este grupo de pacientes. Me quedan 5 minutos para poder presentarles rápidamente oligometástasis. Oligometástasis es un espectro de enfermedad, ya algo se habló antes de lo que es oligoprogresión. Estos pacientes tienen una capacidad metastática restringida, tienen una evolución más indolente que la enfermedad polimetastática y habitualmente el punto de corte son menos de 5 metástasis. Este es un punto de corte totalmente arbitrario, pero se basa en la publicación original en el JCO de Sam Hellman, explicando un poco el curso de vida de los pacientes con cáncer de mama oligometastático. Y esta situación no es infrecuente en el cáncer de pulmón. Podemos ver de que al menos la mitad de los pacientes va a ser metástasis con cáncer de pulmón y de ellos un tercio progresan inicialmente como una metástasis única. Y esto es un análisis interesante, este es un metaanálisis que publicamos en el año 2014 con un grupo colaborativo canadiense y también grupos de otros países. Y básicamente se hizo un metaanálisis de datos individuales retrospectivos de cómo los distintos centros expertos en ese entonces trataban pacientes con oligometástasis. Bueno, lo primero que se demostró es de que había pacientes con oligometástasis que estaban vivos a los 96 meses. ¿De acuerdo? O sea, se demostró que aparentemente, independiente del tipo de tratamiento que le ofreciéramos, una fracción significativa, alrededor de un tercio, iba a estar vivo casi a los 100 meses.
¿de acuerdo? Y que alrededor de un 20% iba a estar sin sobrevida libre, o sea, sin progresión a los 72 meses. Y luego se hizo un análisis multivariado para tratar de buscar factores que pudieran predecir qué pacientes tenían mayor o mejor supervivencia. Y el factor más relevante de estos más de 700 pacientes analizados fue la temporalidad de la metástasis. Y yo creo que al día de hoy un paciente que se presenta con una metástasis a distancia en forma metacrónica, no caben muchas dudas de que ese paciente se le puede tratar con un tratamiento local dirigido en combinación con algún tratamiento sistémico. Y podemos ver de que al año la probabilidad de estar vivo de ese grupo es de casi un 90% y a 5 años un 50%. Y eso es independiente del tipo de tratamiento que le ofrezcamos. Luego, en el grupo sincrónico, que es un grupo algo más discutible, podemos ver de que dependiendo del estadio con el cual se presente el tumor pulmonar primario, la probabilidad de estar vivo, si es N0, es a 5 años de un 36%, y si es N1 o más, es de alrededor de un 13,8%. Y aquí podemos separar muy bien estos dos grupos de pacientes. Y es en base a toda esta información y mucha más información retrospectiva fundamentalmente donde se diseña este estudio fase 2. Y nuevamente en radioterapia no es tan fácil hacer estudios fase 3 porque no tenemos el respaldo de la industria para poder lograrlo. Así que este es un estudio randomizado fase 2, publicado en el Lancet Oncology, donde básicamente los pacientes con oligometástasis sincrónicas, o sea, los que tienen oligometástasis metacrónicas, a esta altura ya estaba claro que se beneficiaban de un tratamiento local, lo que son sincrónicas, se los randomizaba luego de un tratamiento sistémico inicial, dependiendo de su perfil de mutación, a mantenerse con tratamiento sistémico versus algún tipo de tratamiento local hacia el tumor primario y hacia la metástasis. Y eso podía ser cirugía, radioterapia tradicional o radiocirugía o SBRT. Y lo que podemos ver de que inicialmente se había diseñado para reclutar al menos 74 pacientes, sin embargo 25 pacientes que inicialmente fueron reclutados no entraron a randomización por distintas causas y el análisis del Lancet se publicó con solo 49 pacientes, de los cuales la mitad recibió algún tipo de tratamiento local dirigido al tumor primario y la metástasis y la mitad recibió solamente tratamiento sistémico de mantención. Y esto es lo que podemos ver, y podemos ver de que los pacientes que recibieron algún tipo de tratamiento local tenían un beneficio en supervivencia libre de progresión que es de 8 meses. Y eso es extremadamente significativo, no solamente estadístico, sino que clínicamente significativo. Por lo tanto, y para concluir, las oligometástasis existen en el cáncer de pulmón no células pequeñas y son frecuentes. El tratamiento local, según el estudio liderado por el doctor Daniel Gómez, aumenta en promedio 8 meses la sobrevida libre de progresión. El mejor tratamiento local, la cirugía, la SRT o el radioterapia tradicional, aún no está claro cuál es el mejor, sin embargo, alguno de ellos se debe ofrecer. Muchas gracias.